Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Vamos a ver en esta ocasión cómo es que se llevó a cabo el protocolo o los pasos que seguimos en el mantenimiento y en la revisión de un autotransformador, también conocidos como Variac. De hecho, hace muy poco tiempo subí un video muy corto en donde se podía apreciar el autotransformador que recibimos para revisarlo, darle su mantenimiento y algo que debemos aprender es que las cosas pues en el trabajo, en la práctica, están muy alejadas de lo ideal. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que resolver muchos problemas que son imprevistos. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos esta pieza, forma parte de ese autotransformador de una máquina que la empresa que nos la mandó lo usan en el calentamiento para calentar resistencias en su trabajo. Es una de las aplicaciones que les da. El caso es que la máquina nos llegó a nosotros en partes, o sea, ni siquiera la máquina completa, sino unos cachos ahí de la máquina y querían ver si funcionaba. Entonces, no nos están mandando el aparato completo, nos están mandando ahí unas partes y nos mandan diagramas. Nosotros podemos saber que pues cada máquina tiene su cierto nivel de complejidad. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, pues en primer lugar, si tenemos a la mano documentación, sacarla. Si por alguna razón no tenemos, porque obviamente en todo lo que tiene que ver con máquinas industriales, pues estamos hablando de un universo gigante. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos a la mano? Pues simplemente accedemos a hacer una revisión en internet, buscar diagramas, ver el modelo de las máquinas y al ver los diagramas nos podemos dar cuenta de para qué sirve cada componente. En este caso nos mandaron un autotransformador y nosotros pues necesitábamos comprobar si estaba en buen estado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezar a testear. ¿Ok? Aquí de hecho tengo un pequeño diagrama de lo que hicimos y se los voy a explicar. Solamente haciendo la aclaración que pues el Variac es un autotransformador, el cual, como su nombre lo dice, pues hace que varíe la relación de transformación y por ende tenemos una tensión secundaria variable por medio de una perilla que en realidad es como una resistencia muy grande. Nosotros vamos ajustando el voltaje o la tensión a la tensión que deseamos. Ellos en el diseño de la máquina que ellos tienen, esta es la representación de las terminales del autotransformador, el Variac, y este es un transformador seco común y corriente, ¿ok? Pequeño. Ellos por diseño lleva esto, además de otros componentes. ¿Y cómo es que se conecta dentro de esta máquina? Bueno, pues el transformador seco trae en la parte del primario, se alimenta con 220 volts, una diferencia de potencial de 220, y en el secundario obtenemos 48 volts aplicando pues esta conexión. Estas dos terminales, tanto la X1 y la X4, son las que alimentan a nuestro autotransformador. Nosotros seguimos los diagramas que nos proporcionaron y según el diseño esa es la manera en la que se debían de conectar, pero pues nosotros
necesitábamos comprobar qué rangos de diferencia de potencial estaban en la salida, ¿sí?, del variac, si estaba funcionando. Entonces, aquí puse tres pasos. El paso número 1 que nosotros hicimos fue saber qué rangos de diferencia de potencial, es decir, de voltaje, se pueden elegir en el variac que nos mandaron. ¿Cómo hicimos nosotros eso? Bueno, comenzamos conectando estas dos líneas, la X1 y la X4, en donde las comenzamos a conectar. Primero las conectamos aquí en la terminal 4 y 2. Entonces aquí alimentamos con 48 volts y haciendo pruebas pues con el multímetro, nosotros pudimos determinar que al ir girando la perilla, para que sea más fácil de entender, en las terminales 3 y 1, aquí teníamos un rango que iba desde los 0 volts hasta los 289 volts. Es decir, las líneas X1 y X4 del transformador seco se conectan al variac en 4 y 2. Aquí estas llegan aquí, y nosotros comprobamos que al conectarse aquí la alimentación en las terminales 3 y 1 teníamos existía un rango que iba desde los 0 volts hasta los 289. ¿Qué pasaba si nosotros intercambiábamos, que en vez de que aquí fuera 3 y 1, fuera por ejemplo 3 y 5, 3 y 6, 3 y 7, y aquí la alimentación esta no la cambiamos? Pero ¿qué pasaba? Pues que nos daba rangos diferentes acá. Pero ¿por qué no escribí esos rangos de voltaje? ¿Por qué no los escribí? Los descartamos por la razón de que cuando nosotros en la perilla del autotransformador la llegábamos hasta su máximo, es decir, que teníamos, por ejemplo, en vez de 3 y 1, teníamos, por ejemplo, 3 y 5. Y cuando la perilla llegaba al máximo, en vez de darnos los 289, nos daba 70. ¿Sí? Y cuando la regresábamos al mínimo, en vez de darnos 0, nos daba 20. ¿Sí? Entonces, había muchas combinaciones diferentes de rangos, pero nada intuitivos. Entonces, los clientes, pues, necesitan una solución práctica y sencilla. Entonces, nosotros todas esas combinaciones de voltaje que no eran intuitivas, es decir, que cuando la perilla estaba en el máximo, no nos daba un voltaje máximo, y cuando estaba en el mínimo no nos daba un voltaje mínimo, simplemente las eliminamos. Es decir, que de todas las posibilidades, cuando poníamos la alimentación aquí, de todas las posibilidades en donde podía haber un mínimo y un máximo, solamente encontramos una sola opción, que fue en la terminal 3 y 1. En la 3 y 1 sí había un rango desde 0 hasta 289, un mínimo y un máximo. ¿Ok? Después de que ya hicimos las pruebas, todas esas pruebas con la alimentación aquí en el 4 y 2, pasamos a el 4, alimentar aquí con X1 y X4, alimentar aquí con 48 volts, y comenzamos a testear. Y nos dimos cuenta que ahí había dos rangos que se podían elegir.
en el 7 y 4. Si tú ponías aquí el multímetro, las puntas del multímetro, nos daba un mínimo y un máximo desde 0 volts hasta 111. Y también, teniendo la misma alimentación aquí, también en 3 y 5. En 3 y 5 teníamos un rango que tenía un mínimo y un máximo. ¿Ok? Y pues así seguimos después de que probamos con la alimentación en el 7, en la terminal 7 y 4. Luego fue alimentando aquí en la 6 y 4. Hicimos todas las pruebas y nos arrojó que solamente teníamos una opción de un mínimo de 0 y un máximo, que en este caso fue de 81. ¿Y en qué terminales? De salida en la 3 y 1. Y el último fue que alimentando aquí con 48 volts en la 5 y en la 4, en la terminal 3 y 1, íbamos a tener un rango desde 0 volts hasta 56. Entonces, con esto tan sencillo, nosotros pudimos darle una solución al cliente. Ellos simplemente necesitaban saber en dónde les iba a funcionar su autotransformador. Ellos, como lo dije ahorita, lo usan para calentar resistencias. ¿Y por qué eliminamos todas las demás opciones? Por la razón de que no era intuitivo dejárselas explicadas a los clientes. ¿A qué me refiero? Lo voy a volver a explicar para si alguien tal vez no me llegó a entender. Cuando la perilla del Variac, que no se llama perilla, pero para que se entienda, cuando la perilla del Variac llegaba al máximo, había algunas combinaciones en donde en vez de tener un máximo, teníamos otro voltaje que no era el máximo. Y cuando llegábamos al mínimo, que el mínimo sí o sí tiene que ser 0, nos daba 20 o nos daba 15. Entonces, ellos, a la hora de estar en su trabajo, el Variac que nos proporcionaban no tenía ni siquiera ningún display en donde se les pudiera indicar la tensión que estaba saliendo de su Variac. No había nada. Entonces ellos simplemente, al fiarse de estarle moviendo a la perilla, ellos tal vez pudieran confiarse de que le ponen en un mínimo, y si tienen las terminales de salida mal conectadas, ellos piensan que ya está en 0 volts, y nada, que no. En algunos casos nos daba 40 volts, en algunos nos daba 70 volts, cuando se supone que ahí debía de marcar 0. Y no es que tuviera algún daño, simplemente pues que nosotros, al no tener ahí todo el instructivo, tener todo el diagrama, nosotros tuvimos que hacer las pruebas para determinar qué posibilidades tiene el cliente de elegir para su trabajo en la aplicación que ellos tengan. Entonces, al hacer estas revisiones, encontramos que ellos tienen 1, 2, 3, 4, 5 opciones diferentes según la aplicación que le vayan a dar a su autotransformador, de rangos de tensión, ¿ok? Si ellos quieren ir desde 0 volts hasta 289 volts, todo esto en base a que el transformador seco está siendo alimentado en 220 volts con esta conexión. En el secundario está saliendo 48 volts. Esos 48 volts, si nosotros queremos este rango en el Variac, esos 48 volts, esta tensión, tanto la X1 y la X4, la vamos a conectar en las terminales 4 y 2 del Variac. Entonces aquí llegan 48 volts, y
aquí en la 3 y 1 van a conectar ellos su aparato, su herramienta, lo que ellos vayan a usar, sabiendo que van a contar con este rango de tensión. Entonces, pues esta fue la forma que tuvimos que seguir. En muchas cosas uno no tiene los pasos exactos, no es como en un libro que te dicen haz esto primero y luego esto y luego este paso y ya está. Todos los que trabajamos nos damos cuenta que es real, que nos surgen muchos imprevistos y necesitamos aprender a solucionar, a encontrar solución a los problemas. Entonces, pues esto más que una explicación, fue una explicación, me refiero con el funcionamiento del Variax. Realmente no estoy explicando mucho del Variax, simplemente estoy explicando cómo es que nosotros pudimos determinar los rangos de tensión que el Variax tenía, y con esto pues le brindamos una solución al cliente. Y pues eso es todo, deseo que estén muy bien, nos vemos muy pronto.